¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el titular del ANSES, el doctor Carlos Carrillo. Hay algunas novedades importantes que quiero compartir con él, entre otras cuestiones también importantes en materia de innovación para la ciudad que queremos. Un dirigente político vinculado a la capital, del PRO, naturalmente, y le voy a preguntar en un ratito nada más a Carlos Carrillo qué piensa sobre estas cuestiones. Hay otros temas que también me parece a mí importantes de comentar, que tienen que ver con lo que pasa en la Universidad Nacional de Jujuy. Me parece a mí que los responsables del drama de la Universidad Nacional de Jujuy no están ni en la Casa Rosada, ni en el Ministerio de Educación de la Nación. El ministro Finocchiaro no es Lucifer, no. Los problemas de la Universidad Nacional de Jujuy están en el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy. Resulta que mientras el señor Tequi, que es el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, reclama en la Nación más presupuesto para que cobren los docentes, para que se puedan hacer otras actividades vinculadas a la supuesta agenda que tiene su gestión en la universidad, simultáneamente, con sus socios políticos, ha creado una estructura clientelar cuya lista llega a 133 personas que cobran por contratos supuestamente de locación o de obra en la Facultad de Humanidades que ni usted ni yo conocemos. ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios concretos que prestan estos señores? El señor Arrueta, que es el decano de Humanidades, y el señor Tequi, evidentemente, siguen haciendo política en la universidad con la plata suya, con la plata mía, con la plata de los camarógrafos aquí, en fin, con la plata de todos. Me parece que no hay compromiso con la formación, con la investigación. Todo es cosmética en la Universidad Nacional de Jujuy. Y detrás de ese telón hay un plan político que lidera el propio Tequi. La universidad tiene como objetivo, me parece a mí, invertir en mejores docentes, en convocar a investigadores para, obviamente, lograr investigadores científicos calificados para que la universidad pueda serle útil a la comunidad y además para lograr mejores alumnos. Porque de ahí van a salir las generaciones políticas del futuro, pero así como vamos, créanme, van a seguir los punteros políticos manejando los destinos de la provincia. Aquí habría un supuesto acuerdo, además, entre Tequi y el gobernador Morales, porque en este listado de 133 personas hay muchos punteros políticos radicales, de distintos colores políticos, que me parece a mí no tienen el perfil para lo que necesita una universidad. En condiciones normales o decentes, todos los cargos en la Universidad Nacional de Jujuy deben ser por concurso de antecedentes y oposición, y no producto del dedo perverso del contubernio político. Además, hay otro dato que me preocupa. Los legisladores de Cambiemos, gestionando para Tequi en la Secretaría de Estado de Políticas Universitarias para interiorizarse sobre actividades que tienen que ver con el presupuesto universitario, como si fueran escribanos del rector de la Universidad Nacional. Un disparate. Le pregunto a los señores diputados y senadores de Cambiemos en Jujuy, ¿cuándo le van a pedir explicaciones al señor Tequi, primero, sobre las causas penales que tiene, y segundo, sobre qué ha hecho hasta ahora tras la presentación del informe del auditor, otro radical, auditor de la Nación, Alejandro Nieva, respecto de las irregularidades cometidas por el anterior rector, el señor Arnau? Tequi tiene la responsabilidad
después de haber recibido este informe, de iniciar un proceso de investigación dentro de la Universidad Nacional de Jujuy. Sobre esto, tengo entendido, no ha hecho absolutamente nada el señor Tequi. ¿Usted escuchó algún planteo de algún legislador al rector de la universidad concretamente sobre esta cuestión? La Auditoría General de la Nación, un informe sobre numerosísimas irregularidades en la administración de la universidad que paga usted. ¿Habrá alguna orden de la Casa de Gobierno de que no se avance sobre este tema, de que haya silencio de radio? Yo creo que hay un acuerdo, me parece, tengo la impresión, entre el señor Morales y el señor Tequi. Si no, ¿cómo se explica que el gobernador se preste gratuitamente para la foto con el rector que tiene, insisto, causas penales en la justicia? ¿Usted cree que se trata de una situación institucional? Algún diputado por allí me dijo, no, mire Alejandro, hay una cuestión institucional que hay que respetar. ¿Usted se cree este relato? No hay ninguna posibilidad de mantener alguna relación institucional con personajes o funcionarios que tienen problemas en la justicia. Aquí, me parece a mí, habría un acuerdo entre el gobernador y el rector de la universidad, el señor Tequi. Me parece a mí que la educación es la transformación como una suerte de instrumento necesario y poderoso para generar los cambios en nuestros jóvenes, fundamentalmente. Hay que recuperar el sujeto educativo. Hoy el alumno es el medio y no el fin. La educación es para toda la vida. Por eso la importancia de la educación superior. Necesitamos profesores, docentes con visión científica, analítica, que sean críticos. Mientras tanto, se está gastando el presupuesto en gente que no reúne estas condiciones. Puede haber alguna excepción, pero en general se le está dando trabajo a gente, naturalmente yo no conozco ni estoy hablando de la calidad humana de esta gente, pero no tiene el perfil que necesita hoy una universidad que pretende ser seria, creo. Pero sinceramente usted me pregunta a mí, yo creo que el rector no tiene la necesidad de incorporar estos perfiles para la universidad. Necesita punteros para su supuesto proyecto político. Y sería una lástima que el gobierno de Jujuy participe en estos contubernios que se financian con la plata de los jujeños. Aquí hay un listado de 133 personas que prestan un supuesto servicio cuando simultáneamente hay docentes que tienen problemas salariales, hay otras necesidades no cubiertas para los alumnos concretamente, que son lo más importante. Sin embargo, el rector sigue haciendo política y el gobierno se estaría prestando para estas cosas. Los señores legisladores de Cambia Jujuy, legisladores nacionales, deberían pedir explicaciones a Tequi sobre estas designaciones antes de ir a Buenos Aires a pasar la gorra para resolver los problemas presupuestarios que irresponsablemente gasta Tequi. ¿Se da cuenta en qué están los legisladores nacionales? Una cuestión de sentido común sería, bueno, de acuerdo, nosotros vamos a ser de escribano suyo en Buenos Aires, pero primero, a ver, cuénteme, ¿cómo es el tema en la universidad? ¿Qué pasa con el informe de la Auditoría General de la Nación? ¿Qué ocurre con estos 133 nombramientos? ¿Para qué? ¿Cuáles son las tareas que hacen? ¿Son profesionales o no? ¿Entraron por concurso? Miren las preguntas que deberían hacer los legisladores nacionales antes de ir a poner la cara al Ministerio de Educación de la Nación para resolverle el financiamiento de la política al señor Tequi, no el financiamiento para que haya más conocimiento, para que haya más excelencia en la universidad. ¿Se da cuenta que está todo mal? Está todo mal. Y lo peor es que estas cosas ocurren en la universidad, donde estamos preparando a las próximas generaciones. ¿Se da cuenta? ¿Tenemos solución? La verdad que no lo sé. Ya vuelvo con Carlos Carrillo.
Gracias, señor director. Carlos Carrillo con nosotros, el titular del ANSES en Jujuy. Hola, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Muy bien. Gracias por venir. Al contrario. Muy amable. Bueno, ¿qué está haciendo el ANSES, Carlos, para, de alguna manera, acompañar, amortiguar los efectos de la crisis? Bueno, importante es, hace pocos minutos el presidente hizo un anuncio muy importante que tiene que ver con la reactivación, si se quiere, de todas las líneas de crédito que teníamos que venía teniendo el Gobierno de la Nación, relativas, por ejemplo, o sobre todo vinculadas a la construcción de vivienda. En ese sentido, se estableció el tope a las cuotas, por ejemplo, de aquellos beneficiarios que habían obtenido crédito UVA, ¿no?, que se iba ajustando, y que eso es muy importante teniendo en cuenta el contexto inflacionario que estábamos teniendo, recordando que justamente las cuotas de crédito UVA se iban actualizando también en función de lo que iba siendo la evolución de los distintos precios, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, otra medida importante que anunció el presidente hace pocos minutos tiene que ver con los créditos ANSES para materiales de construcción. Se prevé otorgar 500.000 créditos en todo el país, fundamentalmente apuntando a jubilados y beneficiarios de asignación universal por hijo, con montos de hasta 80.000 pesos, para calzar, ahí ya vamos a ver después en la parte de detalle, cuando vayamos conociendo, cuando transcurran las horas, la regulación, pero ocurría que muchos beneficiarios de ANSES, ya sea jubilados, pensionados o asignación universal por hijo, adquirían los créditos ANSES para realizar reformas en sus casas o comprar material de construcción, o para necesidades también del día a día, o para también microemprendimientos, ¿no?, el horno pisero o herramientas de trabajo. Bueno, ahora lo que se va a buscar es hacer algo en forma más coordinada y quizás también hasta con montos mayores, eso es lo que vamos a estar conociendo ahora. Y también importante el relanzamiento del Procrear para lo que es construcción y adquisición de vivienda, ¿no? Eso también con detalles que se irán conociendo a medida que transcurra, pero también importante, son todas medidas que apuntan a la reactivación de algo que había sido una política muy fuerte por parte del gobierno en los primeros años, en los primeros 2 años de gestión, favorecido en su momento también por lo que era la reducción, la disminución de la inflación, ¿no?, que después cuando empezó a aumentar la inflación de nuevo, se amesetó todas esas políticas que venían siendo muy exitosas y bueno, y ahora lo que se busca es poder repotenciar todo esto, Carlos, ¿no? el tema de la tasa, sí, ¿no?, en el caso de los créditos Procrear, ¿cómo digamos, bueno, lo con tasas muy altas? que se va, claro, y ahí justamente va a apuntar los beneficios, subsidiando la tasa, ya no haciendo subsidio de capital. Recordemos que la última línea, por ejemplo, el Procrear Ahorro Joven, apuntaba a un subsidio en el monto del capital, ¿no? Ahora la modificación que hay es que ese subsidio por parte del Estado va a venir en la tasa y para eso también se van a destinar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Ahí es donde también participa, si se quiere, el ANSES en esto. Así que bueno, medidas importantes que se irán conociendo los detalles ahora en las próximas horas, pero que tienen que ver con la reactivación de algo que venía con mucha fuerza, que después se amesetó, que tiene que ver con la adquisición de vivienda, con lo que son los alquileres, con la posibilidad de hacer mejoras en las viviendas, etcétera. Bueno, eso con respecto a las novedades. Eso respecto a las novedades y después sí, en lo que hace a lo que, teniendo en cuenta justamente la situación social, lo que ha sido la entrega del bono extraordinario en el mes de diciembre de 1.200 pesos a los beneficiarios de asignación universal por hijo, que se va a repetir, pero en un monto mayor en diciembre, con 1.500 pesos de asignación por cada hijo beneficiario de asignación universal por hijo. ¿Eso va acreditado ya en su cuenta? Eso directamente en forma automática, sin ningún trámite, con lo que es también los créditos ANSES para jubilados, pensionados, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas. Para darnos en cuenta el impacto que ha tenido esto en la provincia de Jujuy, estamos hablando que en 2 años de créditos ANSES se otorgaron más de 45.000 créditos por monto superior a 350 millones de pesos. ¿En Jujuy? Solamente en Jujuy. Qué bárbaro.
Y eso ha tenido que ver mucho también con... ¿Cómo está, perdóneme, el retorno, la devolución? ¿La gente paga? Sí, porque además eso tiene dos ventajas. La primera es que se le descuenta después directamente al beneficiario y la cuota nunca puede superar el 30% del valor de la prestación. Está bien. Con lo cual hay un tope ahí. Y después lo otro importante, Alejandro, es que es la primera vez que un beneficiario, por ejemplo, de asignación universal por hijo o de una pensión no contributiva, puede acceder a un crédito a tasa razonable. Y primera vez por parte del Estado. Y primera vez a través de un celular. Todo eso que marca modernización, marca la cercanía del Estado, un Estado presente, y son todas medidas que siempre nos preguntamos, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Pero que son avances en materia del Estado y sobre todo también la importancia que es un crédito, es decir, que se devuelve, ¿no? Y eso también es importante. No un subsidio. No es un subsidio, es un crédito. Y eso es muy importante porque, bueno, porque ese dinero es dinero que todos, que surge del Estado, que el Estado somos todos y que pagamos con nuestros impuestos y todos los argentinos entendemos de que es una buena inversión en materia social porque ha permitido que realmente que miles de familias puedan acceder a muchas cuestiones que por la situación económica que tienen no pueden hacerlo y cuando tienen la urgencia de poder acceder, por ejemplo, a mobiliario básico para una casa o para ampliar el cuartito del fondo o para comprar el horno pisero, tenían que acudir muchas veces al prestamista del barrio con tasas superiores al 100%, ¿no? Hoy es la tasa más baja del mercado, ronda el 30 y pico, cercano al 40%, y se descuenta directamente de la cuota del beneficiario. Así que ha sido una buena política de inversión social que ayuda, es una colaboración para el momento difícil que están viviendo miles de familias en todo nuestro país y en toda nuestra provincia. Carlos, además usted, de ser funcionario del ANSES, es un dirigente político del PRO, aquí en la provincia de Jujuy, y está preocupado por los temas siempre de la ciudad. Y en ese sentido se viene preparando desde hace algún tiempo con algunas experiencias en el exterior, particularmente en Japón. Sí. ¿No? Correcto. Y ahora ha participado de recientemente de una videoconferencia. Sí. ¿Cuál es la temática? Tuvimos un encuentro a través de videoconferencia con funcionarios del Banco Mundial en Washington, donde viajaron funcionarios de Japón que con los cuales habíamos estado en contacto el año pasado. El año pasado viajamos toda una semana a Japón, invitados por el Banco Mundial, representando a Jujuy, en donde fuimos a un coloquio un taller de ciudades competitivas, donde básicamente fuimos a rompernos la cabeza, o nos rompieron la cabeza. Y realmente ha sido para mí un cambio de paradigma fundamental en mi visión de las cosas, aprendiendo muchos de aquellos que hoy uno mira a Japón y cree que estamos muchas veces a una distancia abismal. Pero Japón no siempre fue así. Japón fue un país posguerra, Japón tenía también índices de pobrezas realmente muy altos, ciudades que parecían que no tenían posibilidad de crecimiento o de desarrollo que lograron transformarse. Y lograron transformarse a partir de funcionarios que, más que funcionarios del día a día, eran funcionarios estadistas. Eran personas que entendían, primero, su situación temporal. Hoy estaban en el gobierno, mañana quizás no podían estar, ¿no? Entonces planteaban las cosas y uno de los intendentes de una de las ciudades que visitamos decía, ya fallecido, pero decía que había que construir comunidad, había que generar comunidad, esa era la clave. ¿Y cómo se generaba comunidad? Con cambios de hábitos. Lo que decía es, tenemos que dejar de pensar en ver cómo vamos a hacer las cosas y estar sumersos tanto tiempo en cómo lo hacemos y pasar a hacer las cosas. Para pasar a ser, digamos, del quiero al hago, hay una distancia importante. Sí, claro. Y los japoneses la tenían, los argentinos la tenemos, y estamos justamente ahora en este cambio cultural como sociedad donde estamos pasando también del queremos al podemos y hacemos. Por eso también vino todo esto en un momento también que yo lo aplico al momento que estamos viendo en nuestra provincia, en nuestro país, y es importante generar ese sentido. ¿Y cómo se genera? Se genera involucrando, invitando a
al vecino a que se involucre, a que el vecino pase a ser un vecino espectador a ser un vecino protagonista, un vecino que se involucra, un vecino que participa. Los japoneses han partido de programas de trabajo con asambleas con más de 10.000 vecinos. Sí, 10.000 vecinos. 10.000 vecinos. Imaginemos una cancha de una tablada, el estadio de la tablada. ¿Quién convocaba la asamblea? El intendente. El alcalde, digamos, de la ciudad. El intendente de la ciudad. Lógicamente se tenía que ir con chaleco antibala porque lógicamente las críticas, esto y lo otro, llovían, pero al ser... ¿Qué compromiso de la gente? Estadista. Y la gente que participaba también, ¿no? Pero fue un punto de partida porque eso también permitió a la ciudad de explicar hacia dónde se pretendía ir, que el vecino pueda participar, lógicamente después no se podían hacer asambleas de 10.000 vecinos todo el tiempo, pero sí que los vecinos empiecen a elegir, si se quiere, representantes que participaban después en las mesas de trabajo con el gobierno municipal, con el sector privado, con la academia, con los gremios. Y en todo esto uno dice, bueno, en Japón, la verdad los tipos son del primer mundo, pero los tipos también tenían resistencia. Y nos contaban eso, dicen, no fue todo color de rosa, teníamos una resistencia brutal. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Proponían dentro de una ciudad 6 grandes, por ejemplo, Yokohama, es la segunda ciudad de Japón, 6 grandes proyectos para darle una vuelta de página a la ciudad, en materia de actividades económicas, en materia habitacional, en materia de infraestructura. Y en cada uno de esos proyectos se encontraban resistencia. ¿Pero por qué eligieron 6? ¿Por qué no eligieron 2, 3, un proyecto? Porque al elegir 6 proyectos le daba también la posibilidad a los grupos de resistencia en determinado proyecto de poder optar por participar en otro de los proyectos. Carlos, es muy interesante el tema, se me acabó el tiempo, pero quiero preguntar, ¿usted piensa en algún momento incorporar alguna de estas ideas al debate, digo, por una ciudad mejor? Bueno, permanentemente lo estamos haciendo, buscamos eso, buscamos generar eso, tanto con el sector privado, con quienes estamos en permanente contacto, estamos visitando emprendedores dentro de nuestra agenda diaria, como también visitamos a vecinos y vecinos de las zonas más vulnerables y visitamos también al laburante, porque la manera en que vamos a generar una transformación en nuestra ciudad, pensando puntualmente en nuestra ciudad, es si todos los jujeños, todos los vecinos de la capital entendemos que la solución pasa primero por nosotros mismos y por nuestro involucramiento y dejar de ser, vuelvo a insistir, vecinos espectadores a ser vecinos protagonistas, ciudadanos. Claro, ciudadanos. Pudo Japón, Pudo Japón, vamos a poder nosotros, porque además Japón lo pudo hacer por la disciplina, no es que son más inteligentes, son disciplinados y metódicos. Así que hacia ahí tenemos que ir, porque es posible, y es posible tener una ciudad realmente con pujanza, desarrollada y de primer mundo, pero tenemos que primero nosotros, los jujeños, aprender a soñar y a trabajar por esos sueños. Eso es lo fundamental. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy atento. Gracias. Buen fin de semana. Chau.